Gracias a todas las personas participantes que se han conectado a esta segunda conferencia. Voy a proceder a presentarles a nuestro expositor de hoy. Él es el máster Marco Aurelio Mairena Navarro. Él, pues, es una persona de amplia experiencia, a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Indicarles que de 1984 a 1991 él sacó su licenciatura en Derecho y además es notario público por la Universidad de Costa Rica. En el 2002, él finalizó lo que es el posgrado en la Administración de Justicia con énfasis en Derecho Penal. Esto fue en la Universidad Nacional de Costa Rica. En 2014, don Marco Mairena finalizó su maestría en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Costa Rica. A nivel de experiencia, él pues ha trabajado en el Poder Judicial desde 1991 hasta el 2021. Ha trabajado en diferentes puestos como agente fiscal, alcalde de faltas y contravenciones, juez de instrucción de San José, Pocosí, Corredores y Limón, juez penal de Alajuela y Limón, juez superior del Tribunal de Limón, juez de juicio del Primer Circuito Judicial de San José, juez coordinador del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, juez de apelación de sentencia penal de Cartago. Asimismo, él tiene varias publicaciones que ha realizado. La primera de ellas es Jurisprudencia del Tribunal Superior de Casación Penal, publicado por la Escuela Judicial en noviembre de 1995. El artículo Aspectos médico-legales de la clonación humana, Revista de Medicina Legal de Costa Rica, volumen 19, número 2, septiembre de 2002. Inconstitucionalidad del derecho de procrear en forma asistida, en la Revista de Medicina Legal de Costa Rica, volumen 19, en septiembre de 2002. Límites a la exigibilidad de otra conducta, en la Revista de la Defensa Pública de Costa Rica, número 3, octubre de 2003. También don Marco Mairena cuenta con amplia experiencia como docente. Él ha sido profesor del programa de preparación básica en el área de Derecho Civil de la Escuela Judicial en 1996. También ha sido profesor del programa de preparación básica en el área de Derecho Procesal Civil en 1998. Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Hispanoamericana desde el tercer cuatrimestre de 2004 hasta la fecha. Es instructor designado por el Consejo Superior del Poder Judicial para la aplicación de la ley Recurso de Apelación de Sentencia y otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad, esto en 2011. También es profesor de la especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Judicial de Costa Rica desde 2017. Sí, eso estaba ahí. Les voy a pedir a todas las personas, por favor, que podamos mantener los micrófonos apagados. Don Marco, muchas gracias por su participación. Le cedo en estos momentos la palabra. Puede iniciar con su conferencia. Muchas gracias. Bien, gracias Álvaro por la presentación. En realidad, muy amables sus palabras. Primero que nada, tengo que indicarles que para mí realmente es un gusto encontrar un montón de gente conocida en la lista que tengo aquí de los participantes, que son como 120 personas más o menos. Que por cierto, en estos momentos tengo aquí la imagen congelada de don Gustavo Cabezas, que en la pantalla, que fue asistente mío en el Tribunal de Cartago, y he visto ahí otros nombres como Ariel, también que fuimos compañeros en el Tribunal de San José, y Víctor Cruz y otras personas. La verdad es que a veces esta tecnología nos acerca de alguna u otra manera porque estamos casi que siempre distantes en nuestro trabajo y para evitar precisamente el contacto, ¿verdad? Realmente, primero que nada, tengo que decirles que para mí me siento muy contento en realidad del entusiasmo que han puesto ustedes en participar en este ciclo de charlas que la Escuela Judicial ha planeado, estructurado, porque eso refleja un interés de alguna forma de ustedes con relación al tema de la teoría del delito, que es un tema, si se quiere, un poco complejo, pero
bueno, hay que abordarlo paso a paso, poco a poco y sin miedo, que es realmente importante, ¿verdad? Entonces, felicitarlos por eso. No todo el mundo está dispuesto a sacar tiempo un viernes en la tarde para estar escuchándonos, ¿verdad? Y tal vez escuchar repetidamente conceptos que yo sé que la mayoría de ustedes dominan. Pero siempre es bueno estar participando y reuniéndonos con otras personas y escuchando las inquietudes de todos. Y eso es una forma de aprender. Es una forma de aprender buenísima porque implica, incluso con las preguntas y con las dudas que ustedes tienen, que lo ponen a pensar a uno y realmente a veces a uno se da cuenta que le falta muchísimo todavía por aprender, ¿verdad? Bien, como lo dijo Álvaro en la presentación, actualmente yo trabajo bueno, hace como 7 años en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. He visto aquí en la lista un montón de compañeros de ese circuito judicial y bueno, vamos a comenzar porque realmente el tema de la tipicidad es un tema un poco largo. Vamos a exponer los temas más importantes, los aspectos más importantes de la tipicidad. De una vez les voy a advertir, eso sí, que hay temas que definitivamente no nos va a dar tiempo de ver, como es la tipicidad omisiva, ni tampoco la tipicidad culposa, excepto que al final de la charla nos sobre un poquito de tiempo, ¿verdad? Y podemos abarcar un poco de ese tema, que es un tema realmente complicado y que merece toda una tarde, ¿verdad? La composición, la estructura de los tipos culposos, tanto la parte objetiva como la parte subjetiva y todo lo que ello implica, el abordaje precisamente los componentes normativos, que son los más difíciles a veces de determinar, implica toda una tarde, ¿verdad? Entonces, por eso de una vez les hago la indicación con relación a eso. El tema que la Escuela Judicial me pidió que por favor tratara de abarcar es el tema de la tipicidad. Sé que William la semana pasada, el viernes anterior precisamente, los introdujo a ustedes en el tema de la teoría del delito y precisamente él abordó el primer componente del concepto del delito, que es el de la conducta o la acción, ¿verdad? Entonces a mí me corresponde el segundo, que es la tipicidad, como les dije, para seguir el orden precisamente de la definición de lo que entendemos por delito. Nada más quiero hacer un breve repaso para ubicarme yo. Yo sé que ustedes están muy ubicados en la temática, en el seguimiento de los diferentes tópicos que estas charlas abarcan, ¿verdad? Pero para efectos míos, nada más recordarles, ¿verdad?, que la teoría del delito, que es lo que estamos analizando, necesariamente, o más bien, la teoría del delito representa toda una construcción dogmática que ha recibido la influencia de innumerables autores del derecho penal, básicamente en Alemania, de Alemania, Argentina, España. Aquí en Costa Rica hay mucha producción doctrinaria muy buena, relevante, con relación a este tema, de los cuales los jueces muchas veces echamos mano para respaldar alguna toma de posición con relación a algún aspecto que se esté debatiendo, ¿verdad? Que las partes nos piden un pronunciamiento. Pero la teoría del delito no es simplemente eso, ¿verdad? No es simplemente un cúmulo de libros que abordan diferentes temas relacionados con el derecho penal, sino que realmente a nivel del ejercicio del día a día, de la aplicación del derecho penal por parte de todos nosotros, los operadores jurídicos que tenemos que ver con el abordaje precisamente de la materia penal, ya sean fiscales, defensores, jueces, incluso veo que están participando aquí algunos compañeros de la Policía Judicial, etcétera, y de otras oficinas que tienen que ver con la resolución, con el acometimiento, digamos, a ciertas conductas delictivas. La teoría del delito nos brinda todas las herramientas necesarias precisamente para el análisis de una conducta humana penalmente relevante, tal y como William ya se los explicó,
que lesiona o pone en peligro un bien jurídico, ¿verdad? Que para satisfacer, digamos, las exigencias, o la exigencia más bien puntualmente del párrafo segundo del artículo 28 de la Constitución Política, donde se regula el principio de lesividad, ¿verdad? Entonces, a través de la teoría del delito, nosotros podemos descomponer precisamente en el análisis esa conducta y poder establecer de una manera rigurosa si realmente estamos en presencia de una conducta penalmente relevante o no. También podemos determinar cuáles son esas circunstancias que eliminan que sea una conducta penalmente relevante a pesar de que exista, digamos, algún tipo de movimiento corporal de una persona física. Y luego de ello podemos ir descendiendo en el análisis de todos los componentes del delito, como lo son la tipicidad, la antijuricidad y finalmente la culpabilidad, que representa el juicio de reproche que se le va a hacer a esa persona que llevó a cabo esa conducta que nosotros determinamos como típica y antijurídica, ¿verdad? Entonces, el orden, digamos, el orden adecuado, el orden correcto en que se debe examinar un comportamiento que produjo un daño a un bien jurídico es precisamente ese, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la definición básica, la definición que casi todos manejamos de lo que es un delito, como de la estructura cuatripartita, que es acción o conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, nos brindan la columna vertebral, ¿verdad? Nos aportan la línea de análisis que tenemos que seguir. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros no satisfacemos o no le ponemos, por decirlo de alguna manera, un check al componente de conducta, no tenemos por qué descender al análisis de tipicidad. Igual, ¿verdad? Cuando ahí hacemos el examen de si esa conducta realmente es típica y satisface todas las exigencias para que la misma sea no solamente que sea típica desde un punto de vista objetivo, sino también subjetivo. Después de allí podemos descender al análisis de la antijuricidad para buscar alguna causa de justificación que se encuentre en absolutamente todo el ordenamiento jurídico. Y después de allí, igual, si le ponemos un visto bueno a la antijuricidad, ahí podemos arribar, digamos, al análisis de la culpabilidad. Entonces, son etapas, ¿cómo se llama? Conceptos que, si bien es cierto, forman parte de una sola definición de delito, ¿verdad? El análisis algunas veces, o la mayoría de las veces, se debe hacer de manera aislada, ¿verdad? A no ser que, por ejemplo, nosotros sigamos, aunque yo creo que aquí ya nadie lo sigue, algún tipo de teoría, por ejemplo, la teoría de los elementos negativos del tipo, que confunde de alguna u otra manera la antijuricidad con la tipicidad, pero eso ya casi, digamos, son muy pocos los autores que lo plantean de esa forma, ¿verdad? Y igual los operadores jurídicos, no he visto, digamos, en 30 años de servicio que tengo yo para el Poder Judicial, una toma de posición con relación a donde se siga la teoría de los elementos negativos del tipo. Igual con relación a la estructura de la tipicidad, de los componentes de la tipicidad y los componentes de la culpabilidad, dependiendo, por ejemplo, si nos encontramos miren, en estos momentos tengo aquí a don Gustavo Cabezas en un lado y a Evelyn en el otro lado de la pantalla. Un gusto saludarlos a ambos. Igual, digamos, si nosotros, si seguimos la teoría del causalismo, la teoría finalista, que son teorías de la acción, que no son teorías del delito, sino que son teorías de la acción, pero que dependiendo de la una u otra, así van a ser los componentes de la tipicidad o la culpabilidad. Y entonces, para fijar de una vez hacia dónde nos vamos a ir moviendo, recuerden ustedes que nosotros, de acuerdo a la forma como está estructurada la ley penal costarricense, seguimos una línea de la teoría finalista de la acción, ¿verdad? En donde el conocimiento que exige el dolo es un componente de la tipicidad, ¿verdad? De tal manera que el dolo y la culpa
ya no van a estar en la culpabilidad como lo planteaba la teoría causalista de la acción, sino que se trasladan a la tipicidad, ¿verdad? Entonces hablamos de un dolo bueno, ¿verdad? Y un dolo avalorado, como lo llaman algunos también, y en la culpabilidad, como lo van a ver ustedes en la próxima charla, allí va a estar colocado nada más, bueno, nada más no, entre otros componentes, el conocimiento de la ilicitud, el conocimiento de lo prohibido, ¿verdad? El conocimiento de que la persona está cometiendo un delito, ¿verdad? Y ese conocimiento de lo ilícito, de lo prohibido, ya no forma parte del dolo, sino que forma parte de la culpabilidad, y eso se deriva no solamente por planteamientos doctrinales al respecto, sino también por el mismo artículo 42 del Código Penal, donde se regula lo de la inimputabilidad, que como lo van a ver ustedes en próximas charlas, tal y como está redactado el 42, que es una forma, está redactado de manera negativa, que más o menos dice, es inimputable que en el momento de la acción desconoce tal cosa, o que no pueda adecuar su comportamiento de acuerdo a ese conocimiento, pero referido siempre a la ilicitud, ¿verdad? Entonces, dejando planteado eso, dejando establecido precisamente esa situación, nosotros vamos a seguir entonces una estructura de la teoría del delito, un tipo complejo, en donde por un lado van a estar, como lo vamos a ver dentro de un ratito, por un lado van a estar la tipicidad objetiva y por otro lado la tipicidad subjetiva, ¿verdad? Compuesta estrictamente por el dolo, ¿verdad? Entonces por eso el análisis que vamos a hacer va a ser un análisis partiendo del tipo complejo, no el tipo simple como lo establecía los seguidores de la teoría causalista de la acción, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho ese primer acercamiento con relación al tema que vamos a desarrollar, voy a tratar de subir una pequeña presentación, y se los garantizo, con relación a ese tema, no tanto para que les sirva de guía a ustedes, sino para mí. Yo necesito para no... buenas tardes, Rodrigo. Para para poder seguir un orden, digamos, en exposición y que no sea hablar y hablar y hablar ahí en desorden y que finalmente no se aproveche el tiempo. Nada más, si ustedes necesitan preguntar algo, no quiero que lo dejemos para último. Yo sé que Álvaro algo les dijo a ustedes de que dejáramos las preguntas para lo último, pero yo prefiero que si necesitan interrumpirme, lo hagan conforme les vayan surgiendo las dudas, porque después de 2 horas va a pasar 2 cosas. Primero, ya ustedes van a perder interés en la duda que tenían. Segundo, o 3 cosas, más bien. Segundo, se les va a olvidar la duda. Y tercero, no me voy a acordar qué fue lo que dije, ¿verdad? Entonces es mejor que conforme tengan las dudas, levanten la mano, y si yo no me percato de que tienen la mano levantada, a mí no me molesta que me interrumpan de una vez. Antes de abordar entonces, bueno, esto que ya les dije fue una pequeña introducción, digamos, del tema, pero hay un aspecto súper importante, digamos, para ubicarnos con relación al punto de la tipicidad. No es simplemente saber que después de la acción o la conducta sigue la tipicidad, sino es necesario saber, digamos, de una forma, ¿cómo se llama?, un poco rápido, tenemos que abordar la razón por la cual... buenas tardes, don William, un placer saludarlo, mi querido amigo. Nada más necesitamos saber para conocer o para poder establecer la razón por la cual existe la tipicidad, es decir, por qué es relevante el segundo de los temas que nosotros estamos analizando. Recuerden ustedes, eso sí, ¿verdad?, que nosotros estamos, el sistema penal y el sistema procesal penal, ¿verdad?, es parte de todo un engranaje de organización política democrática, ¿verdad? Eso, y ello nos refleja o nos dicta precisamente las reglas del juego, ¿verdad? No podemos establecer o suponer o querer o pretender aplicar unas reglas del juego diferentes a las que tenemos. Eso es lo que hay, ¿verdad? Y por dicha nosotros tenemos un sistema democrático, y eso tiñe o sirve, atraviesa necesariamente
toda la estructura del proceso penal, de la estructura del derecho penal sustantivo y necesariamente también la forma en que los operadores jurídicos abordamos el análisis de las conductas. Y no solamente que abordamos el análisis de las conductas, sino también la interpretación que nosotros tenemos que hacer de los diferentes institutos jurídicos, ¿verdad? Particularmente en materia penal, ¿verdad? Es a través de esa concepción democrática. Recuerden ustedes que el derecho penal, que es y que nosotros lo podemos ver antes de iniciar el análisis de la teoría del delito. Recuerden ustedes cuando estuvimos en ABO que nos hablaban del derecho penal objetivo, del derecho penal subjetivo, etcétera, etcétera. Ambos son realmente importantes porque, por ejemplo, el derecho penal subjetivo, que es el jus puniendi o el derecho de castigar del Estado, ¿verdad? Necesita límites. Nosotros no podemos permitir, por ejemplo, una expansión innecesaria del derecho penal y tampoco a nivel, digamos, a nivel de toma de decisiones legislativas, pero más importante al nivel de nosotros, los operadores jurídicos, la interpretación y la aplicación del derecho penal debe estar regido por reglas, ¿verdad? Y una de las reglas más importantes es precisamente el principio de legalidad, ¿verdad? El principio de legalidad que lo tenemos en el artículo 39 de la Constitución Política, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué eso es importante? Recuerden ustedes que el derecho penal es la última ratio, la última herramienta y el último recurso jurídico que una sociedad debe echar mano, digamos, para proteger bienes jurídicos, para desalentar conductas que afecten los bienes jurídicos a través de la combinación con las penas, ¿verdad? Y de tal manera que allí en la formulación, en la creación de los delitos, debe siempre partirse necesariamente o no desconocer, no olvidarse, no soslayar de ninguna manera ese principio constitucional que en la labor legislativa muchas veces se desconoce. Yo espero que sea de buena fe ese desconocimiento, como es el principio de proporcionalidad en sentido amplio, que ustedes saben realmente que ese principio de proporcionalidad constitucional y rápidamente tiene tres vertientes o tres subprincipios que se aplican, por ejemplo, para la imposición de medidas cautelares, que son el de necesidad, el de idoneidad y el de proporcionalidad en sentido estricto, ¿verdad? Lo mismo sucede, digamos, en la creación de los tipos penales. Debe hacerse partiendo de una visión o tomando en consideración siempre lo que ese principio de proporcionalidad nos exige. Entonces el principio de legalidad se convierte en un valladar, en un límite infranqueable necesario, digamos, primero para evitar una creación más allá de lo necesario del derecho penal, ¿verdad? Y también recurriendo al principio constitucional, que ya les dije al principio, que era el principio de lesividad, que lo situamos en el párrafo segundo del artículo 28 constitucional. Entonces, el principio de legalidad, que lo tenemos en el artículo 39, nada más me interesa para efectos de la charla, la primera parte de ese artículo 39, porque si nosotros lo leemos completo, tenemos tres cuestiones sumamente importantes establecidas en ese numeral. Y nada más permítame leérselo rápido, yo sé que ustedes se lo saben, que dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasi delito falta, sancionados por ley anterior, ¿okay? Y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa mediante la necesaria demostración de culpabilidad. Entonces, de este artículo 39 se derivan primero el principio de legalidad, el principio de la presunción de inocencia y el debido proceso, ¿verdad? Que son tres institutos importantes, digamos, que nosotros tenemos que utilizar y plasmar de alguna u otra manera en nuestras decisiones jurisdiccionales todos los días, ¿verdad? Pero hay que quedarnos, digamos, con esta primera parte del artículo 39 que dice que nadie será sufrir pena sino por delito, cuasi delito falta, sancionados por ley anterior, etcétera. Ahí ya nos da un primer acercamiento con relación
al principio de tipicidad, ¿verdad? Como lo vamos a desarrollar dentro de un par de diapositivas. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que es una exigencia constitucional que la existencia de una decisión legislativa que haya establecido como delito una conducta, de una forma anterior a que estas conductas se vuelvan a repetir, ¿verdad? Que es el principio de que la ley penal rige hasta el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay un micrófono encendido, no sé si hay alguien que está interesado en hacer una pregunta. Bueno, escucho hasta gritos y todo, no sé qué pasará. Pero bueno. Listo. Don Marco, Entonces, disculpe. sí, señor. Álvaro, cierre los micrófonos, por favor, y deja solo abierto el de don Marco. Les recordamos a los compañeros y compañeras que por favor mantengamos los micrófonos cerrados porque sí se escucha bastante el ruidillo de fondo. Muchas gracias. Gracias a vos, Tom. Ok, entonces estábamos hablando, les estaba haciendo referencia a la función e importancia de este principio de legalidad, porque a través del mismo se limita o controla el poder punitivo del Estado, precisamente para evitar no solamente arbitrariedades, sino excesos, es decir, una creación más allá de lo necesario de tipos penales, ¿verdad? Y también nos brinda a todos nosotros como ciudadanos seguridad jurídica. ¿Por qué seguridad jurídica? Porque de esta manera podemos conocer cuáles son esas conductas que están catalogadas como delitos, de tal manera que no nos veamos sorprendidos en llevar a cabo un comportamiento porque el ordenamiento jurídico nos impida conocer de alguna u otra manera que ya fue elevado, por decirlo de alguna manera, aunque no creo que la creación de delito sea elevar nada, a algo que haya sido considerado como delito. Entonces, el establecimiento, la creación de todo un catálogo de delitos nos permite a nosotros como ciudadanos, entonces les decía, conocer qué podemos hacer y qué no podemos hacer, en tanto que si tomamos una decisión voluntaria de llevar a cabo una conducta, asumimos el riesgo de que se nos imponga una pena, ¿verdad? Entonces, ese es el otro tema importantísimo porque nos brinda seguridad jurídica. ¿Ok? Ahora vean, ¿recuerdan ustedes el famoso aforismo que dice que no hay delito sin ley previa, estricta y escrita, ¿verdad? Que derivaba de aquel otro aforismo que decía que no hay delito, no hay pena sin ley previa, ¿verdad? Eso es más o menos una traducción libre, ¿verdad? Porque no soy, no domino el latín, ¿verdad? Pero más o menos esa es una traducción libre. De tal manera que esos son las tres características principales que nosotros podemos conocer o establecer o señalar. Estoy acomodando aquí, un momentito. Listo. Que nosotros podemos establecer con relación a la ley penal, ¿verdad? Entonces, nada más para recordarles que la exigencia de la ley, que la ley sea escrita, ¿verdad? Parte también, esa exigencia parte de que la creación de los delitos, la creación de la ley penal, etcétera, radica o está establecida de forma de monopolio en el Estado a través del órgano legislativo, ¿verdad? Y es esa la única fuente válida creadora de delitos y penas, ¿verdad? La labor legislativa, medidas de seguridad también, obviamente, ¿verdad? Y la forma en que que emana o que se materializa necesariamente esa voluntad legislativa es a través de una ley escrita, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros todos los días cuando agarramos o vemos el Código Penal o cualquier ley especial que contiene tipos penales, ¿verdad? Ahí está, no es una creación
a través de la jurisprudencia, no es una creación a través de la costumbre, etcétera. Es una creación, una decisión política a través del órgano legislativo que se plasma en una ley que necesariamente tiene que ser escrita. La otra característica es que tiene que ser una ley previa, ¿verdad? Como lo dice el artículo 39 y se replica en el artículo 1, eso es lo que voy a buscar, en el artículo 1 del Código Penal, ¿verdad? Présteme para ver si, para no batear. Sí, dice que nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquella no haya establecido previamente. Regula o dice o establece el artículo 1 del Código Penal. Y por último, que la ley tiene que ser... dicen que se escucha una interferencia. Álvaro, Gustavo, ¿soy yo o es...? Tenemos todos los micrófonos silenciados, solo el suyo está activo, don Marco. Ajá, no, es que hay una compañera me acaba de escribir que se escuchaba una interferencia, pero ¿se escucha bien, Álvaro? Se Es escuchan que sus palabras. hay un sonido extraño, no es tanto interferencia, sino como un sonido extraño, pero yo no sé si es algo que capta su micrófono o algo que el mismo sistema está haciendo que se meta ese, es Un como una feedback. vibración. Ya acaba de quitarse, acaba de quitarse. Sí, listo. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Sí, sí, cualquier cosa me dicen ahí para corregir, para corregir. Bueno, en Eh, este momento continúa el sonido. Creo que podría ser, aunque es poco probable, hasta el mismo ventilador de la computadora de Marco por el tipo de sonido que ¿Se es. quitó? ¿No se quitó, Álvaro? Todavía continúa. No, yo no lo escucho. El micrófono. No, Marco, ¿tiene algún ventilador o algo cerca? No, señor, más bien me estoy asando. Mucho calor. No, no, no. No, entonces, Pero no se no. hace tanto. ¿Perdón? Ok, ok, ok. Dice que ¿Se el escucha volumen de la bien? compu, vamos a ver el volumen de la compu, ¿cómo está? ¿No? ¿Está bien? Está bien. No sé si es que se está pasando el antivirus y el antivirus hace un ruidillo ahí como, no sé. Pero bueno, sigamos, ahorita se debe quitar, si no, sí, es mínimo, dicen los compañeros, ok. Hay que bajar el volumen de qué? De la compu. Bajar el volumen de la compu. Es mínimo. Bueno, ok, sigamos. Perfecto. Ya me perdí por dónde iba. Estábamos hablando de la ley cierta, estricta, previa. Ok, gracias, Ridley. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Con relación a este tema, ¿verdad? Es que la forma como es descrita la conducta delictiva en los diferentes tipos penales debe brindar certeza, ¿verdad? No debe entrar, digamos, o no debe provocar una interpretación ambigua o que vaya a provocar algún tipo de injusticia en la aplicación de la ley penal, ¿verdad? Este tema es importante, compañeros y compañeras, porque existen algunas veces, no, más bien, existe en algunos tipos penales lo que se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, ¿verdad? Ya les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean la situación. Los conceptos jurídicos indeterminados hay que erradicarlos completamente de la forma como se describen las conductas delictivas, porque puede provocar injusticias ante casos iguales juzgados por diferentes tribunales, donde se le vaya a dar una interpretación completamente diferente a un concepto. Y eso es válido en algunas ocasiones, pero es que hay unos que son sumamente evidentes, ¿verdad? Que no podemos permitirlos, incluso raya con el principio de legalidad del artículo 39. Vean ustedes el ejemplo. El ejemplo lo encontramos, y hay varios, pero el que en estos momentos me acabo de acordar, si nosotros utilizamos, vamos al Código Penal, en el artículo 113, en el artículo 113, donde se regulan los homicidios especialmente atenuados,
nos ubicamos en el artículo 113 y en el inciso 3 de ese artículo nosotros encontramos lo siguiente. Nada más ya casi llego porque estoy buscando, porque un día esto me pasó que estaba explicando una contravención y como yo nunca veo contravenciones una persona me preguntó algo sobre y yo dándole la respuesta con base en el artículo de esta contravención y resulta que había sido derogada de hace como 6 o 7 meses y entonces me dio mucha vergüenza, pero tuve que decirle que yo contravenciones solo sé que existen, nada más, pero ok, bien, sí, en el artículo 113 les decía que en el artículo 113, en el inciso 3 dice lo siguiente: a la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere muerte a su hijo entre los 3 días siguientes a su nacimiento. ¿Ok? Resulta ser que obviamente estamos hablando de un homicidio especialmente atenuado, que si no existiera la pena de prisión establecida para esa señora que le da muerte a su hijo entre los 3 días siguientes a su nacimiento, ya no va a ser una pena de 1 a 6 años de prisión como lo establece el 113, sino que va a ser la pena establecida en el 112, que es de 20 a 35 años de prisión. El problema con ese concepto establecido en ese tipo penal es donde dice madre de buena fama. ¿Por qué es un problema? Porque les aseguro, es imposible hacerlo aquí, pero les aseguro que si yo les hago un quiz o una encuesta en estos momentos a cada uno de los que estamos participando en esta charla, que me definan quién es una madre de buena fama, van a existir tantas respuestas como personas hay, ¿verdad? Porque los condicionamientos culturales, religiosos, morales, etcétera, que cada uno de nosotros tenemos, va a influir precisamente en llenar ese concepto, ¿verdad? Y por eso se trata de un concepto jurídico indeterminado, ¿verdad? Que puede provocar injusticia. Porque imaginémonos, por ejemplo, que exista una madre de buena fama que le dio muerte a su hijo a los 3 días siguientes a su nacimiento y que está siendo juzgada por el tribunal de Limón, por ejemplo. Y hay un caso es exactamente igual a ese que está siendo juzgada por el Tribunal de Juicio de Cartago. ¿Okay? Supongamos que los jueces del Tribunal de Juicio de Limón tienen una concepción más abierta, más tolerante, menos rigurosa en cuanto a prejuicios y van a considerar o no que esa mujer es una madre de buena o no es una madre de buena fama, y lo contrario puede pasar en el Tribunal de Juicio de Cartago, donde podemos suponer que son jueces súper conservadores, cuya visión de mundo pasa por un montón de condicionamientos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la respuesta que el sistema penal le va a dar a cada uno de estos dos casos, a pesar de que son iguales, de que no existen desigualdades, ¿cómo se llama?, relevantes en una u otra mujer, van a provocar que a una de ellas sea sancionada con 1 año de prisión y la otra va a ser sancionada con una pena de 20 años de prisión. Porque ambos tribunales consideraron que en un caso sí y en otro caso no, era una madre de buena fama, ¿verdad? Pero vieran que eso es importantísimo para efectos de la charla, porque nosotros no podemos olvidarnos, ¿verdad?, de que la época en que el Código Penal fue redactado. Recuerden ustedes que el Código Penal, que nos rige actualmente, es casi una copia del Código Penal tipo para Iberoamérica, que había sido propuesto a los países del área a finales de los años 60, a principios de los años 70 del siglo pasado, ¿verdad?, cuya visión de mundo en aquel entonces de todas las personas, incluyendo los que tomaban las decisiones políticas, era completamente diferente, digamos, a la visión de mundo y a los condicionamientos que tenemos actualmente, digamos, con el desarrollo de los derechos humanos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, precisamente este es un ejemplo de una violación que yo considero, ¿verdad?, excepto que algunos de ustedes pueden pensar lo contrario. Esto me parece a mí que es un concepto, la utilización de elementos
normativos, y porque es un elemento normativo, porque exige una valoración cultural de quién es una madre de buena fama, que violenta precisamente el hecho de que la ley sea cierta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nada más se los dejo ahí porque es un tema muy importante, y que tan importante es que las diferencias punitivas entre una u otra conducta, como se los expliqué, son abismales, ¿verdad? Y entonces por allí puede existir algún trato injusto, ¿verdad? Una respuesta equivocada del sistema en esos casos. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a hablar un poco del principio de tipicidad, ¿verdad? Que ustedes ya lo saben, deriva necesariamente del principio de legalidad, y igual aquí se concreta con mucho mayor medida la seguridad jurídica, ¿verdad? Porque le va a garantizar a todas las personas que no vamos a hacer este principio de tipicidad. Entonces les decía que potencializa el principio de la seguridad jurídica que nosotros podemos tener, en el tanto en que vamos a conocer de manera segura, ¿verdad?, que no vamos a ser perseguidos penalmente por una conducta que no haya sido previamente establecida como delito, ¿verdad?, de manera clara y previa y precisa en la ley penal, ¿verdad?, tal y como lo establece, como ya lo vimos, los artículos 39 y el 1 del Código Penal, ¿verdad?, que ahí en esta diapositiva se los estoy transcribiendo por si alguno de ustedes no tiene el Código Penal a mano. ¿Ok? La tipicidad, bueno, no voy a leer toda esa diapositiva, obviamente no es nada didáctico, pero recuerden ustedes que la palabra tipo, que lo recogemos o lo importamos y lo incorporamos al lenguaje técnico jurídico del derecho penal, es una palabra que tiene una raíz, no me acuerdo si es griega o latina, no me acuerdo, que es tipus, ¿verdad? Y que significa descripción, ¿verdad? Ese es el concepto original de la palabra tipo. Es una descripción de algo. Y vean ustedes qué interesante, porque el tipo penal describe conductas. El tipo penal establece cuál es el comportamiento que está sancionado con una pena, ¿okay?, a través de la descripción de esa conducta. Por ejemplo, en un tipo penal súper básico, sencillísimo de analizar, que más bien por sencillo algunas veces le hace falta para efectos didácticos algunos elementos, es el artículo 111 del Código Penal. El 111, famosísimo, el delito de homicidio, dice: quien mate a otro será sancionado con pena de 12 a 18 años de prisión, creo, ¿verdad? Entonces, ahí se está describiendo esa conducta, se está determinando cuál es el comportamiento que el legislador consideró que afectaba el bien jurídico vida, o que en asocio al artículo 24 del Código Penal pone en peligro ese bien jurídico, ¿verdad? Recuerden, el 24 de la tentativa, que es un elemento amplificador del tipo, ¿cómo se llama?, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros sabemos que es considerado delito, y la consecuencia jurídica de ello es una pena de prisión bastante alta, ¿verdad? Entonces, cuando un tipo penal contiene todos los elementos para la imposición de una pena, ese tipo penal en concreto, ¿verdad?, estamos hablando que se trata de un tipo garantía. ¿Por qué contiene todos los elementos? Porque junto con la descripción de la conducta, existe ahí mismo, en esa misma previsión legal, la consecuencia jurídica. ¿Cuál es? La pena. Ya sea pena de prisión, pena de multa, cuando hay penas alternativas, o cuando se permiten las penas sustitutivas, o en aquellos casos de inhabilitaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo garantía. Y es necesario que recordemos en este punto en específico que esto deriva, la existencia del tipo garantía, deriva porque, aparte de esta herramienta jurídico-penal, la descripción de la conducta aunado a la consecuencia jurídica, también existen
También existen los tipos penales abiertos y los tipos penales en blanco, ¿se acuerdan? Los tipos penales abiertos, como las lesiones culposas, el homicidio culposo, etc. Y los tipos penales en blanco, en donde se complementa, la descripción de la conducta en otra ley, en otra norma o en normas de inferior categoría, ¿verdad? Como por ejemplo en un reglamento, ¿verdad? Y nada más para complementar esta explicación de la constitucionalidad de los tipos penales en blanco, sobre todo, que son los que en alguna u otra medida generan un poco más de discusión. Recuerden ustedes que la imposición de una pena, ya sea pecuniaria o una pena privativa de libertad, implica la lesión a derechos fundamentales, como puede ser la libertad o puede ser el patrimonio. Entonces, cuando una decisión jurisdiccional se basa o se debe basar en alguna ley para afectar, imponer una pena o una multa, ese respaldo jurídico debe estar necesariamente establecido en una ley. En otras palabras, más sencillo aún, la única forma válida, jurídicamente válida, de afectar derechos fundamentales es a través de una previsión de la ley. No es posible, entonces, por ejemplo, establecer penas de prisión o penas patrimoniales en un reglamento o en una norma de inferior categoría que la ley. No hay problema, no existe ningún roce constitucional con relación al artículo 39 en que la descripción de la conducta se complemente en una norma de inferior categoría de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, los que trabajan en zonas alejadas del centro, en zonas rurales, que vi varios ahora aquí, hay un delito que es el transporte ilegal de madera, ¿verdad? Que está en la ley forestal, ¿verdad? Que sanciona a quien a quien transporte madera, no me lo sé de memoria, obviamente, a quien transporte madera sin cumplir, dice, con los requisitos o con las exigencias establecidas en el reglamento de la ley forestal. Y entonces en el reglamento nosotros encontramos que necesariamente para transportar válidamente madera se necesita la famosa guía, el marchamo, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros poder saber si esa conducta de transporte ilegal de madera surgió a la vida jurídica o no, debemos complementar toda esa conducta, la exigencia delictiva, la encontramos en el no haber cumplido con lo que el reglamento establece que el transportista debía observar, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de un tipo penal o una norma penal en blanco, ¿verdad? Como hay varias más en la ley, en la ley de vida silvestre, y etcétera, etcétera. Eso es para diferenciarlos, ¿verdad? Como les decía, del tipo garantía, donde sí existen todos los requisitos dentro del mismo tipo penal para la imposición de una sanción, ¿verdad? Por otro lado, la descripción de la conducta, siguiendo el concepto de tipo o como descripción, las conductas delictivas deben ser establecidas, planteadas como hipótesis fáctica en los diferentes tipos penales de una forma abstracta, ¿verdad? Como el 111, donde dice quien mate a otro. No es posible, digamos, por técnica legislativa y también por las consecuencias jurídicas que ello implica, que el legislador haya decidido establecer en el 111, por ejemplo, que diga comete el delito de homicidio quien dispare contra otra persona y le dé muerte. Y ahí que siguen haciendo una lista de las formas en que una persona va a matar a la otra, ¿verdad? Eso implicaría que en algún momento va a existir una conducta no prevista en el código, no prevista en esa descripción típica. Y recuerden ustedes que existe una prohibición de analogía, ¿verdad? La interpretación de los tipos penales debe ser estricta, no hay interpretación analógica, sobre todo para perjudicar al acusado, ¿verdad? Y en algún momento, como les dije, va a existir alguna conducta que va a quedar fuera de la previsión legislativa, ¿verdad? Y no se va a cumplir con el fin de protección del bien jurídico. ¿Ok? Ok, ya vi aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien.
con relación al concepto de tipo y tipicidad, vean ustedes que una cosa es tipo penal y otra cosa es tipicidad. Ok, entonces aquí voy a retomar el hilo, digamos, el hilo de la exposición que hizo William con relación a la acción o a la conducta, ¿verdad? Porque para satisfacer la existencia o para comprobar la existencia de una conducta delictiva, no basta con establecer la existencia de un comportamiento humano, dominado por la voluntad, obviamente, que produjo un daño o puso en peligro un bien jurídico, sino que es necesario comprobar que esa conducta, para que termine de ser penalmente relevante o para que se complete la relevancia penal de esa conducta, ¿verdad? Es que debemos asegurarnos que la misma se encuentra descrita en un tipo penal. Alberto Palma, te abrió el micrófono, va a preguntar algo, don Alberto. No, señor, gracias, sigo escuchando, gracias. Ok, listo. No, es que ahí, como vi el micrófono, listo, muchas gracias, Alberto. Entonces aquí es donde surge el juicio o el examen, más bien el examen de tipicidad. Cuando nosotros comprobamos que una conducta que afectó o puso en peligro un bien jurídico calza o se encuentra descrita en un tipo penal, decimos que esa conducta es típica, ¿okay? Que es típica porque se subsume en el tipo penal. Es decir, lo que esa persona hizo se encuentra prevista como hipótesis en determinado tipo penal. Por el contrario, cuando esa conducta no se ve reflejada en ninguna descripción delictiva en el Código Penal o en alguna ley especial, decimos que la conducta es atípica. Y vean ustedes que a la palabra típica le ponemos un prefijo negativo, ¿verdad? Que es la letra A, la letra A, el prefijo negativo por excelencia, y entonces ahí significa que estamos excluyendo, estamos eliminando, estamos determinando que esa conducta que se le está atribuyendo a una persona no se encuentra prevista como delito en la ley penal, ¿verdad? Y entonces ahí surgen las consecuencias procesales que ya sabemos y que ustedes saben, ¿verdad? Mejor que yo, ya sea el desistimiento o el sobreseimiento de la causa, ¿verdad? Básicamente esas son las dos decisiones que, por ejemplo, a nivel, digamos, de fiscalía o de juzgado penal, se puede adoptar igualmente, digamos, después de valorar los elementos de prueba que se hayan recogido, se hayan reproducido en el juicio, se puede determinar también de que esa conducta que se acusó y que se investigó realmente no encuadra en una figura penal, ¿verdad? Entonces se absuelve por atipicidad ya en etapa de juicio. El tema es que muchas veces, digamos, ese examen de tipicidad resulta muy sencillo, resulta muy evidente, ¿verdad? Y en otras ocasiones sí hace falta, digamos, algún tipo de diligencias de investigación para arribar a esa conclusión, ¿verdad? Pero bueno, ahí están, esas son las dos soluciones o las dos respuestas que pueden existir cuando hacemos el examen de tipicidad. ¿Ok? Bueno, esto ya se los expliqué, voy a brincarme esta. Ok. La función del tipo penal, ya sabemos que la primera función es una función de garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay delito sin ley que lo establezca, que no hay pena sin ley que la determine, ¿verdad? Que eso es precisamente lo que surge del aforismo que ya habíamos mencionado, e igualmente la función esta de garantía es un reflejo directo, concreto del principio de legalidad, ¿verdad? Del artículo 39 constitucional. Bien. Es necesario, digamos, hacer una mención rápida a cuál es, qué puede motivar, o de dónde surge la necesidad de establecer una conducta como típica o como delito,
¿verdad? Recuerden ustedes que existen bienes jurídicos que se protegen a través del derecho penal. Para la protección de esos bienes jurídicos a través del derecho penal debe significar o debe ser una consecuencia de que ninguna otra rama del derecho logró darle protección a ese bien jurídico y hubo que acudir a la herramienta más grosera, más radical, lo que provoca o que tiene consecuencias más drásticas dentro del ordenamiento, que es el derecho penal. Entonces, eso es parte del carácter fragmentario del derecho penal, ¿verdad? Que son los bienes jurídicos más importantes y las conductas más gravosas son las que, primero, los bienes jurídicos se tutelan a través del tipo penal, y las conductas que se describen en el tipo penal son precisamente las más graves con relación a ese bien jurídico, ¿verdad? Igual para satisfacer el principio de lesividad. Y aquí voy a hacer un paréntesis nada más para ir avanzando un poco más rápido. Voy a hacer un paréntesis porque recuerden ustedes que hubo en determinado momento tipos penales que no protegían ningún bien jurídico o cuya protección de los bienes jurídicos a través de la descripción típica implicaba todo un adelantamiento, ¿verdad? Todo un adelantamiento de las consecuencias jurídicas a conductas que le faltaba a esa conducta como 3 o 4 pasos más para lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Y recuerdo dos, y con mayor detalle uno, que era aquel delito que se llamaba tenencia de ganzúas, ¿verdad? El delito de tenencia de ganzúas, que fue declarado inconstitucional por la Sala hace un montón de años, ¿verdad? Sancionaba a aquella persona que tenía en su poder o era sorprendida portando una ganzúa. Las ganzúas, para los que no saben, son unas platinas, una barrita plana, larga de metal, que se utiliza, actualmente lo utilizan los cuerpos de socorro, bomberos, Cruz Rojas, etcétera, para introducirlas por las ventanas de los carros y activar el sistema del seguro, quitar el seguro en aquellos carros en que se pueda, ¿verdad? Ahora la mayoría son eléctricos y no se pueden, pero bueno, esa era la función de la ganzúa. El legislador decidió que quien llevara consigo una ganzúa estaba cometiendo un delito. Entonces la sala se preguntó en esa ocasión, la sala constitucional, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Verdad? Ninguno. Eso es un ejemplo de un adelantamiento de la protección del bien jurídico propiedad a fases incluso dentro del intercrímenes de los actos preparatorios impunes, si se quiere, ¿verdad? Porque resulta ser que yo colecciono ganzúas. A mí me gustan las ganzúas, de todos tamaños y colores y largos, ¿verdad? Y eso es mentira, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo, o sea, no me podían sancionar a mí por tener simplemente una ganzúa. Y el otro delito que en estos momentos recuerdo, que era el de peligro de accidente culposo, creo que era que se llamaba, que también fue declarado inconstitucional hace pocos años, eso es más reciente, ¿verdad? Sí, eso lo encontramos en el artículo 262 del Código Penal, ¿verdad? Vamos a ver si por aquí lo tengo en este codiguillo, si no lo han quitado. Sí, dice que será penado con prisión de 1 a 5 años el que por culpa hubiera expuesto a otros al peligro de accidente en caminos y carreteras. O sea, ese es el peligro del peligro, ¿verdad? Por eso la Sala lo declaró inconstitucional, porque también reflejaba esa técnica legislativa de creación del tipo penal, un adelantamiento de la punición, ¿verdad? Y eso fue excluido, ¿verdad? Del ordenamiento jurídico. Y hay varios más, pero esos son los dos que en estos momentos me vienen a la memoria, ¿verdad? Y por último, antes de entrar a ver la estructura ya en sí del tipo penal doloso, tenemos la función motivadora. Bueno, eso tiene mucho que ver con la función de la pena, y no vamos a repasar todas las teorías que existen, ¿verdad? Pero lo que la Sala ha dicho constitucional y la mayoría de la doctrina ha establecido, al menos la doctrina mayoritaria, es que a través del tipo penal se manda un mensaje preventivo a todos nosotros en el tanto podemos conocer que si adoptamos o llevamos a cabo un comportamiento delictivo de manera voluntaria, vamos a ser sancionados con una pena
de tal manera que eso es una invitación que nos hace el Estado para que omitamos ese tipo de comportamientos, ¿verdad? Escuché una bulla por ahí, no sé si es una pregunta o una mano levantada, Álvaro. ¿Qué? Ah, no, alguien que No, está era con... para admitir a una persona en el grupo. Ah, sí, listo, ya me di ya la admití. Ok, ok. Bien, vamos a pasar entonces a hablar rápidamente de la estructura del tipo penal doloso. Acuérdense que les había dicho que vamos a hablar del tipo penal doloso, ¿verdad? Que no vamos a abordar lo del tipo penal culposo porque, bueno, excede por mucho el tiempo que tenemos dispuesto para eso. En otra ocasión en que la Escuela Judicial decida llevar a cabo otras charlas, pues, con muchísimo gusto, ¿verdad? Bueno, bien, el tipo penal doloso tiene dos fases, tiene dos aspectos, dos caras, ¿verdad? Tenemos una fase objetiva, que podemos llamar tipo objetivo, y una fase subjetiva, que obviamente vamos a llamar tipo subjetivo, ¿verdad? Ambas tienen que presentarse, ambas tienen que darse para que nosotros podamos hablar, ya te doy la palabra, don Marco, para que nosotros podamos hablar de que la tipicidad está completa, ¿verdad? No basta con que nosotros respondamos de manera afirmativa que una conducta está descrita en un tipo penal para que nosotros podamos concluir con total o de manera completa que la conducta es típica. Recuerden que, no recuerden, no, ahorita vamos a ver de que junto con que esa conducta esté subsumida en un tipo penal, que ahí se satisface el tipo objetivo, también necesitamos establecer que la fase subjetiva de la tipicidad esté completa. Es decir, ambos, ahorita vamos a ver un diagrama en unas 3, 4 diapositivas más, ambos deben coincidir. Es decir, el tipo objetivo debe coincidir con el tipo subjetivo para que la tipicidad esté completa y que nosotros podamos avanzar entonces al análisis de la antijuricidad. Don Marco Galeano tiene la mano levantada, lo escucho. Sí, muchas gracias. ¿Me escucha, don Marco? Perfectamente. Dígame dónde me habla. Muchas gracias. Desde Guanacaste, sí. ¿De Liberia o Santa Cruz? No, ahorita estoy en mi casa, que es en Carrillo. Está a la par de Cantón de Liberia. Sí, yo conozco, yo soy de Liberia. Ah, ¿en serio? Sí, Qué claro, bueno. en serio. Muy en serio. Dígame, don Marco. Sí, lo siguiente, ahora que usted, bueno, estamos escuchando su exposición en relación con la tipicidad, se me viene a la mente o recuerdo cuando el ex fiscal general, don Jorge Chavarría, manifestó en una interpelación ante la Asamblea Legislativa que, o más bien él se preguntó que qué es la corrupción y él decía que no está tipificada en el Código Penal. Yo quisiera, tal vez si usted nos podría regalar una impresión con respecto a esa manifestación, que ya fue hace algunos años, pero ahora que usted está exponiendo sobre el tema, tal vez si nos podría regalar esa impresión, básicamente una impresión con respecto a esa manifestación, básicamente es eso. Ok, Marco, se me mete en un zapato, pero bueno, le voy a dar una explicación desde el punto de vista docente, ¿verdad? No, es una explicación académica, por así decirlo, ¿verdad? En el Código Penal existe el delito de corrupción, ¿verdad? Y lo que pasa es que el delito de corrupción que existe en el Código Penal, vamos a ver, porque esos delitos sexuales les cambian el nombre a cada rato, ¿verdad? Sí, lo encontramos en el artículo 167, ¿verdad? Pero tiene relación con el delito, un delito sexual, ¿verdad? No sé en qué momento, cuál era el tema que estaban interpelando al exfiscal general, no sé si era algún delito funcional o alguna otra cosa, pero en el 167 está el delito de corrupción, ¿verdad? Si a él estaban preguntando por la corrupción, por algún tipo de actos. Perdón, era cuando se hablaba del tema del cementazo y eso. Sí, yo estoy ubicado, ¿verdad? Porque lo que pasa es que no quiero incidir mucho en eso. El tema es que en esas conductas delictivas que se estaban investigando o que los diputados estaban preguntando en esa comisión en ese momento,
¿verdad? Son actos que están regulados en otro tipo de ley, ¿verdad? No en el Código Penal. Incluso, bueno, en el Código Penal ahí habrían, no sé si es que yo el expediente no lo conozco, ni siquiera conozco la carátula, y gracias a Dios no lo conozco, ¿verdad? No me interesa. Pero sí hay delitos funcionales, etcétera, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir, muchas gracias, ahí alguien puso la ley 8422, exactamente esa ley, esa es. Lo que sí le puedo decir, Marco, es que uno nunca puede aventurarse a hacer una afirmación de ese tipo cuando uno, sobre todo cuando uno ejerce un puesto como el de él, ¿verdad? Y a pesar de que, incluso, más bien le puedo decir que a pesar de ser el fiscal general o la fiscala general o quien ejerza ese puesto, es imposible conocer absolutamente todos los tipos penales habidos y por haber, ¿verdad? No se puede, o sea, es memorizar infinidad de tipos penales y todos los meses o cada 2 meses hay modificaciones. Acaba de pasar una ley que modificó la ley de penalización de violencia contra la mujer y se introdujo una causal más de prisión preventiva y le aseguro que entre un par de meses vuelve a haber otra modificación de otra ley y eso va a pasar conforme las exigencias sociales lo planteen o cuando la arbitrariedad o cuando las ocurrencias legislativas así lo aconsejen, ¿verdad? Pero partamos de la buena fe, del buen trabajo legislativo, pero es imposible, ¿verdad?